en esta actividad académica donde tuvimos el placer de coincidir Julieta y yo, y estamos haciendo un ejercicio compartido. Entonces, gracias Julieta por invitarme a estos eventos. Bueno, tal como lo menciona Julieta, este octavo foro tiene una proyección para una semana, ahora del 12 de febrero al 16 de febrero. Creo que es una semana importante de actividades académicas donde, tal como señaló ella, tenemos la necesidad de conocer hacia dónde apunta la investigación educativa junto con y otros, bueno, con el enfoque de la psicología y otros grandes enfoques que hay, que se entrecruzan y creo que le dan vida a esta actividad académica o a este campo de estudio. Entonces, sin más preámbulo, pues Julieta confía en mí para esta actividad. Bueno, creo que vale la pena señalar que todo lo que se presente hoy está navegando en ese gran barco que es la innovación educativa y apuntando a esas nuevas búsquedas. Para esto nos acompaña en pleno el maestro Giovanni Martín Velasco Sánchez, el cual nos presentará, creo que un interesante tema, indudablemente, sobre diferencias en el proceso lector, textos literarios contra textos de estudio. Adelante, maestro. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctora María del Refugio y todos colegas, a las y los colegas de este foro. Es un gusto estar aquí con ustedes y si me permiten, daré inicio con mi presentación proyectando mi pantalla. Denme un momento. Perdón, estaba teniendo inconveniente. Aquí está. Ahora sí, voy a proyectarla. Ahora sí creo que sí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, así es, maestro. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Giovanni Martín Velasco Sánchez y justo hoy quería compartirles el tema de diferencias en el proceso de lector, textos literarios versus textos de estudio. Y pues de manera general quisiera abordar esta presentación en 4 grandes temas. Uno es qué tanto se lee en México actualmente. Es unas cifras a nivel nacional, las más actuales. Posteriormente pasaré al concepto de alfabetización. Posteriormente haré justamente esta diferenciación entre lo que es la lectura por placer y la lectura utilitaria. Y finalmente, pues acabaré hablando de lo que es la alfabetización académica y lo que esto enmarca. Esos serían como los 4 grandes rubros que me gustaría abordar. Y iniciando qué tanto se lee en México actualmente, pues me permito mencionar y comentar esta comparativa del analfabetismo en México desde 1895 hasta, bueno, en esta imagen hasta 2010. Nos podemos dar cuenta que el índice de analfabetismo pasó de un 82.1% a, bueno, hasta esta tabla, hasta el 6.9%, lo cual, pues en cuestiones de índice, evidentemente el porcentaje ha disminuido, sin embargo, aún existe un número muy alto de personas analfabetas de 15 años o más. Es decir, en 1895 había 6 millones aproximadamente de personas analfabetas y hoy, bueno, para esta tabla de 2010 había casi 5 millones y medio. Entonces, si bien el porcentaje ha disminuido, pues la cantidad de analfabetas pues sigue siendo pues bastante similar y cercana, ¿no? Es decir, más de 5 millones de personas pues no saben leer y escribir, mayores de 15 años. Es decir, aquí ni siquiera estamos considerando pues a aquellas niñas y niños quienes tienen menos de 15 años. Aquí en esta gráfica más actualizada hasta la fecha de 2010, también nuevamente podemos darnos cuenta que esto ha disminuido. Hasta ahora casi 5 de cada 100 personas no sabe leer y escribir y pues es un porcentaje pues aún menor, pero pues es significativo viendo en millones el número tan grande de millones de personas que hoy en día pues se encuentran dentro de ello. Y si bien esto sería como una primera instancia, darnos cuenta y de notar que el índice de analfabetismo ha disminuido, es decir, hay más personas que ahora saben leer y escribir hasta 2020, pues aún sigue habiendo un porcentaje importante, pero sin embargo ha disminuido.
¿A qué reflexión nos lleva esto? Bueno, podemos considerar como una premisa y un hecho que más gente ha sido alfabetizada en esta actualidad, pero ¿cuál es la problemática actual? Que si bien más gente sabe leer y escribir hoy en día, este índice o este porcentaje de personas lo hace menos. Es decir, la cobertura se ha alargado, se ha ampliado para que haya más personas alfabetas. Sin embargo, ahora, pese a que las personas saben leer y escribir, ahora hay menos personas que lo están haciendo como una práctica recurrente. Recurrimos a la información que nos presenta la prueba MOLEC, el módulo de lectura aplicado por INEGI. Su última aplicación justamente tenemos los resultados de 2023, del año pasado, y vemos que el 68.5 lee algún material que es considerado por la prueba MOLEC. Estos materiales de lectura son tanto físicos como digitales, e incluye periódicos, revistas, libros, blogs, páginas de internet. Es decir, aquellas actividades que tienen específicamente la intención de leer algún tipo de texto, ya sea virtual o en físico. Y el 68% lee algún tipo de este material. Sin embargo, casi una tercera parte, el 31.5%, no lee ningún tipo de material de lectura. Entonces, este es un porcentaje importante, ya que si vemos en la gráfica de barras de abajo, nos damos cuenta que este índice ha ido disminuyendo. Es decir, en el 2016, prácticamente 8 de cada 10 personas leía algún tipo de material de lectura, pero ahora menos de 7 de cada 10 lo suele hacer. Si nos podamos dar cuenta en esta gráfica cómo va descendiendo, pues las prácticas lectoras han ido disminuyendo a lo largo de los años. Es decir, si bien ahora la gente sabe leer y escribir más, ya no lo suele hacer, ya no suele realizar este tipo de prácticas pese a que sabe leer y escribir. Entonces, esto es un dato muy importante porque nos estamos dando cuenta que el reto ahora es distinto. Si bien se debe de mantener y continuar por dar mayor cobertura, ahora debemos promover instancias, espacios y una cultura de lectura la cual a la gente que ya sabe leer y escribir, pues lo suele realizar con frecuencia, como una actividad más del día a día. Ese es el reto que hoy en día estamos viendo en esta situación. Posteriormente pasaré ahora al concepto de alfabetización, que en un primer inicio podía ser concebido o entendido como aquellas primeras prácticas de lectura y escritura. Es importante recalcar que el término de alfabetización viene del anglosajón literacy y justo hace alusión a las primeras prácticas de leer y escribir. No obstante, hoy en día ese concepto ha cambiado, ha evolucionado y hoy el concepto de estar alfabetizado significa no solamente poder decodificar las grafías con sus correspondientes fonemas, sino hacernos usuarios de la cultura letrada, participar en diferentes prácticas de lectura y escritura y a su vez poder encontrar toda esta utilidad y diversidad que existe dentro de los textos. Entonces, es por eso que el concepto de alfabetización se ha puntualizado de manera más clara. Ahora, para identificar estas primeras prácticas de lectura y escritura, lo definimos como alfabetización inicial y el concepto de alfabetización pasa a ser un concepto mucho más amplio, el cual abarca, pues, justo distintas prácticas, distintas situaciones en las que nosotros solemos leer y escribir para la vida diaria. Y así va a ser entendido el concepto de alfabetización. Tanto ha evolucionado que hoy en día este concepto se hace alusión a tener prácticas más allá de las básicas indispensables. Y es por eso que hoy en día hablamos de la alfabetización tecnológica, de la alfabetización musical, la alfabetización informática. Inclusive hay quienes afirman o hablan de la alfabetización matemática. Es decir, ya no solamente hablamos de prácticas de lecturas y escrituras, sino de aquellas habilidades que requieren de alguna persona, algún individuo, pueda tener esos conocimientos que los haga usuarios de un tipo de práctica, de un tipo de discurso, de un tipo de conocimiento en específico que vaya más allá de los conocimientos básicos e indispensables. Entonces, para ser puntuales, la alfabetización inicial serían aquellas primeras prácticas de lectura y escritura. Estar alfabetizado en sentido amplio se refiere a ser usuarios de la cultura letrada e implica, pues, justamente conocer los distintos portadores textuales, las distintas prácticas y distintos contextos en los que se podrían utilizar esta misma. Ahora pasaremos justo a hacer una diferenciación, lo que es la lectura por placer y la lectura utilitaria. Iniciaré pues justamente haciendo esta primera división
Cabe aclarar que existen autores quienes cada vez borran o separan más esta línea entre una y otra, otro tipo de lectura. Sin embargo, es necesario pues afirmarlos que aún está presente, y la principal categorización entre una y otra es las intenciones de lectura. Por un lado tenemos a Domingo Argüelles, Garrido, el mismo Casani, quienes afirman que la lectura placentera es aquella que se realiza con la única intención e interés de disfrutar de un texto. ¿Esto qué quiere decir? Generalmente referimos o asociamos la lectura placentera con textos literarios. Puede ser poesía, novelas, cuentos, textos infantiles, inclusive ensayos, ¿no? Es decir, aquella acción de leer, pero únicamente y exclusivamente por el gusto y el deseo de hacerlo, sin otra intención o objetivo particular. Por otro lado, tenemos lo que es definido también por Domingo Argüelles, Jarvio y Ojeda Ramírez, entre otros autores, lo que es la lectura utilitaria. Y este tipo de lectura es caracterizada porque nosotros tenemos una intención muy específica bajo este tipo de lectura. Y de hecho, una característica en la cual se suele diferenciar una de otra es que tenemos una intención específica que va más allá de disfrutar de un texto. Esto puede ser desde obtener información, hacer una especie de reporte, aprender algo, ampliar ciertos conocimientos, hasta hacer una tarea laboral, académica, profesional, etcétera. Y es aquí donde se puede diferenciar cuando se lee por placer y cuando se hace una lectura utilitaria. No obstante, como mencionaba en un inicio, autores como el mismo Domingo Argüelles menciona que inclusive dentro de la lectura utilitaria, como aquella lectura que se hace por aprender o hacer alguna especie de producto o trabajo, nosotros podemos disfrutar de la misma. Entonces, es aquí donde se empieza a hacer se empiezan a desaparecer esta división. No obstante, hoy en día aún está presente, ¿no? Y cuando hacemos tareas, por ejemplo, lecturas específicas dentro del colegio, de una institución educativa, en donde el objetivo es aprender, por ejemplo, estaríamos haciendo alusión a la lectura utilitaria. No obstante, cuando dentro de un contexto nuevamente escolar o académico leemos, pero únicamente con el fin de disfrutar el texto, podríamos hacer alusión a la lectura placentera. Y por último, pasaremos a lo que es la alfabetización académica. Y como bien mencionábamos anteriormente, el concepto de alfabetización es más amplio. Hablamos de la alfabetización en sentido amplio, pero cuando hablamos de la alfabetización académica, hablamos de un concepto muy, muy particular. La alfabetización en sentido amplio nos da aquellos conocimientos y prácticas de lectura y escritura de manera general. No obstante, cuando nosotros llegamos a un nivel superior o medio superior, es en donde es necesario tener ciertos conocimientos muy, muy específicos que varían de aquellos conocimientos generales de leer y escribir. Entonces, es aquí donde encontramos la alfabetización académica. Es decir, aquellos conocimientos para poder abordar y conocer ciertos discursos y leer y escribir, pero ahora específicamente dentro de un contexto académico. Y esto también se refiere a dentro de distintas áreas de conocimiento, como lo puede ser psicología, filosofía, sociología, la misma medicina, en todas las distintas ramas y ciencias y áreas del conocimiento que implican cierta información particular. Y la alfabetización académica es justamente conocer distintas herramientas para nosotros poder abordar un texto, poder rescatar la información que consideremos más importante e inclusive construir un discurso propio a partir de un área disciplinar específica. Entonces, hoy en día se ha dado cuenta que aquellos estudiantes que después de más de 9 años de formación, 6 de primaria, 3 de secundaria y 3 de preparatoria, llegan al nivel licenciatura, a un nivel superior, sin tener las habilidades suficientes para hacer prácticas académicas tan recurrentes como lo puede ser un resumen, un ensayo e inclusive una ficha de trabajo. Es decir, no pueden recabar y construir la información más puntual en ciertas áreas específicas. Entonces, eso es necesario. Estar alfabetizado académicamente es poder trabajar con textos académicos, textos de estudio, poderlos abordar, poderlos interpretar e inclusive poder producir un segundo texto a partir de esa información. La carencia de estas habilidades, que son específicamente del área de la educación superior, es considerada como analfabetismo académico, es decir, un nuevo tipo de analfabetismo. Si alguien no puede realizar un resumen, una ficha de trabajo, un ensayo o simplemente
rescatar la información más clara y crear un discurso a partir de ello, es considerada una persona analfabeta académicamente hablando. Y eso limita muchísimo la formación de distintos profesionistas en todas las áreas del conocimiento. Y eso ha implicado justamente dar talleres en nivel superior, talleres, cursos respecto a la escritura académica y a la lectura académica, es decir, trabajando la misma alfabetización académica. Y por último, hoy en día surge o va surgiendo una nueva postura, la cual es denominada la alfabetización académica temprana. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que alguien ha estado alfabetizado en sentido amplio, se desarrollan y se promueven ciertas prácticas de lecturas específicas, lo cual implica obtener la información más importante de algún texto, poder ver las macroestructuras de los textos completos, poder abordar y recuperar distinta información, poder producir un texto o un discurso a partir de una información dada, y lo cual puede ir variando dependiendo de los niveles de estudio. Al hablar de alfabetización académica implica el nivel superior, es decir, de nivel licenciatura hacia arriba. No obstante, la alfabetización académica temprana promueve desde la mitad de la educación primaria hacia adelante, secundaria y preparatoria, el trabajar textos de estudio única y exclusivamente con el objetivo de desarrollar estas habilidades de leer y escribir en textos académicos, en textos de estudio, hablando de áreas específicas del conocimiento, como lo pueden ser la historia, las ciencias naturales, la misma literatura, pero desde esta perspectiva de conocimiento como una de las distintas áreas del conocimiento que existe. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Esa sería la comparación entre los distintos textos y la alfabetización en sentido amplio y la alfabetización académica, que va más allá de conocer las prácticas usuales de lectura y escritura, sino aquellas habilidades metacognitivas o aquellas habilidades más allá, que es de leer y escribir y comprender un texto general a un texto de un área disciplinar para poder abordar y ser parte de una comunidad académica en cualquier área del conocimiento. Y ahora sí, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a usted, compañero Martín. Creo que indudablemente nos deja mucho que pensar, otra vez reflexionar sobre la función de la lectura a nivel superior y sobre todo, usted lo ha señalado creo que de manera muy puntual, como cuando nos dicen que tenemos que emprender estos quehaceres de desarrollos metacognitivos, quizás apuntamos a todas direcciones y muy poco a los resultados efectivos de estas prácticas lectoras académicas. Gracias, maestro. Y bueno, también nos acompaña en esta mesa la maestra Corema Chacón López. Ella nos hará la presentación de su ponencia, ¿Qué quería la Cenicienta? Indudablemente título provocador, acompañado de un subtema, de un subtítulo que dice Reflexiones sobre cuentos para desarrollar expresiones de estados mentales en preescolares. Voy a apoyarla con la presentación. Maestra, con toda confianza, usted me dice cuando tenga que movilizar la presentación y luego con mucho gusto. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Sí, le agradezco mucho, maestra. Yo le voy indicando. Gracias por la proyección. Listo, bueno, es un placer para mí estar aquí, haber aceptado esta invitación. Indudablemente es un espacio de aprendizaje para mí también. Entonces les agradezco mucho el tiempo y la escucha. Lo que vamos a escuchar a continuación tiene que ver con una investigación realizada como parte de mi tesis de maestría que escribí junto con la doctora Karina G. Zimmerman. El título de esa tesis, de ese trabajo, es Desarrollo de estados mentales en la narración, una intervención didáctica en niños de preescolar. Y bueno, lo que vamos a ver ahora es una pequeña adaptación de ese trabajo. ¿Podemos dar a la siguiente, por favor? Muchas gracias. Bueno, pues miren, vamos a empezar hablando de manera muy breve de algunos antecedentes que tienen la intención de mostrar el piso, ¿no? Sobre el cual se construyó la investigación de las que les voy a hablar el día de hoy, ¿no? Entonces, primero habría que empezar por decirles que la narración, además de ser la primera habilidad lingüística que se desarrolla y que continúa desarrollándose hasta entrada a la adolescencia, finalmente responde a una necesidad humana de expresar emociones, disposiciones, modos, estados de ánimo y se ubica en cualquier
parte de nuestra existencia, ¿no? La narración es intrínseca al ser humano. Y tiene dos paisajes, según algunos autores, tiene dos paisajes muy importantes. Uno tiene que ver con el paisaje de la acción, que es justamente cómo concatenamos esta serie de eventos en un tiempo y en un espacio particular. ¿Qué es lo que sucede dentro de una narración y cómo lo establecemos con quien nos está escuchando? Además de que cualquier narración, por breve que sea, tiene una misma estructura, ¿no? Entonces iniciamos justo con esta concatenación de situaciones que van a derivar en un conflicto. Y posterior a eso, vamos a tratar de resolver el conflicto que se suscitó de inicio o que se presentó. Entonces, digamos que este es el paisaje de la acción. Pero hay otra cosa súper importante también en la narración que tiene que ver con el paisaje de la conciencia. Esto está relacionado con justamente los estados mentales y el vocabulario que desarrollamos en torno a ellos para justificar las acciones de los personajes. Si ustedes están contando una historia de que tuvieron un choque, entonces van a hablar evidentemente de lo que sucedió, pero también van a hablar sobre cómo se sintieron, ¿no? Y qué pasó con la persona con la que chocaron, cómo reaccionó, ustedes cómo se sintieron en el momento, qué decidieron hacer, todas las motivaciones que estaban en torno a un acto, ¿no? Entonces, eso es parte del paisaje de la conciencia. Y por supuesto que involucra al interlocutor y a las ideas y a las creencias de la persona que nos está escuchando. Estos dos paisajes son muy importantes porque componen una narración. Eso por un lado. Pero también es importante decirles que los adultos, bueno, en general cualquiera, ¿no? Nuestros pares también incluso son un modelo importante justamente para la expresión de estos estados mentales en la narración. Cuando nosotros discutimos sobre lo que narramos, ¿no? No solamente lo narramos, sino que lo ponemos a disposición para dialogar con otro, pues evidentemente se potencializa este paisaje de la conciencia o esta función evaluativa de la narración que tiene que ver justamente con explicar las motivaciones de las acciones, ¿no? Y además nos ayuda también un poco a entender al personaje, nos ayuda a entender qué es lo que pasa con él o con ella y por qué deciden ciertas cosas. Y también es que hablar sobre estas narraciones finalmente nos ayuda a construir y a estructurar ideas sobre el mundo, sobre nuestra vida, sobre las y los adultos, sobre la familia, sobre las prácticas sociales que se suscitan en nuestro espacio, ¿no? Entonces, es importante decir que discutir sobre las narraciones potencializa esto. Y lo hablo previamente porque el motivo de esta investigación justamente tuvo que ver con establecer una charla dialógica, ¿no? Una charla literaria en función de ciertos textos que iban a permitir eventualmente desarrollar estos estados mentales, ¿no? En las niñas y en los niños. Entonces, en este sentido, también es importante decirles que para esta investigación en particular, tener el libro en el aula como un elemento que permita socializar, pues evidentemente fomenta el desarrollo de habilidades narrativas y sociales y cognitivas, ya vamos a ver por qué. Pero entonces tenemos ahora como este panorama en donde la evaluación resulta muy importante, perdón, donde la narración resulta muy importante, pero también tenemos este espacio para poder hacer uso de ella para desarrollar otras habilidades, ¿no? Lingüísticas y sociales. Entonces, en este sentido, los estados mentales, como ya les comentaba, pues son estas palabras, ¿no? Y este vocabulario que nos permite pensar en los procesos cognitivos, emocionales, intencionales, ¿no? De una persona. Y tienen distintas categorías. Depende del autor al que nos acercamos, se estableció una clasificación distinta para los estados mentales y ya más adelante les voy a comentar cuáles fueron esta clasificación que utilizamos para analizar las narraciones que hicieron las niñas y los niños. Entonces, justamente, pues este diálogo sobre la narración, pues va a permitir la producción de estados mentales, ¿no? Según algunos autores. ¿Podemos dar a la siguiente, por favor? Muchas gracias. Ahí, ¿podría ser la anterior? Exactamente, esa. Muchas gracias. Fíjense que en este sentido aquí preparé como una pequeña tabla justamente para hablar de cómo las narraciones y el diálogo sobre las narraciones nos va a permitir gestar el desarrollo cognitivo, pero también el desarrollo lingüístico de las niñas y los niños, ¿no? En este caso, hablemos de niñas y niños porque pues ahora sí que son los participantes, ¿no? Es la población con la que trabajamos, pero entiéndase cualquier
niño, adolescente o adulto de cualquier edad, ¿no? La teoría de la mente tiene que ver con esta conjunto de creencias, ¿no? Que atribuimos a otros seres humanos, pero no solo creencias, sino tiene que ver con las intenciones, con los deseos, con los pensamientos y los sentimientos de otros. Y tener esta posibilidad de anticipar qué es lo que creo que piensa el otro o qué es lo que creo que siente el otro, es lo que eventualmente nos va a permitir llevar una vida social, por decirlo así, más eficiente, ¿no? Nos va a permitir convivir de mejor manera la posibilidad que tenemos de anticipar estas cosas, ¿no? Y bueno, en ese sentido, todos vamos desarrollando este logro cognitivo, pero lo que sucede y que es muy significativo y por lo cual decidimos trabajar con niños en edad preescolar, tiene que ver con este momento en el desarrollo cognitivo de las niñas y los niños, que es alrededor de los 5 o los 6 años, en donde ellos y ellas pueden comenzar a tomar en cuenta que hay otro u otra que piensa distinto y que tiene una perspectiva completamente distinta en relación a un mismo hecho. Entonces, ese es un momento muy importante en nuestra vida, más o menos en esa etapa, entre los 5 y los 6 años. Por otro lado, tenemos que, como ya les decía, pues la narración es la primera habilidad discursiva que tenemos y es intrínseca al ser humano. Y justo esto que les comentaba hace un momento en relación al paisaje de la conciencia y cómo se desarrolla en función de la interacción social. Entonces, en la fila de abajo van a poder ver cómo justamente la discusión de los estados mentales a propósito de una narración, pues evidentemente va a favorecer la producción de los estados mentales, ¿no? Podemos dar a la siguiente, por favor, ahora sí. Gracias. Fíjense que en este sentido teníamos esta pregunta de investigación. ¿Será que el andamiaje docente va a incidir en torno justamente a la discusión de estados mentales sobre algún algún texto literario? ¿Será que este andamiaje va a incidir en la producción de estados mentales de niñas y niños, ¿no? Si asumimos que incide en la producción de los estados mentales, también asumimos que incide en el desarrollo cognitivo, ¿no? En la medida en la que podemos verbalizar lo que sucede, también nos da oportunidad de cognitivamente establecer un espacio para eso. Entonces estaba esta pregunta de investigación y evidentemente teníamos la hipótesis de que por supuesto que iba a haber una incidencia, ¿no? En la frecuencia de la producción de estados mentales y también en la complejidad. Entonces, a partir de ahí, pues el objetivo de esta investigación fue analizarlo, ¿no? Vamos a analizar las producciones narrativas de niñas y niños, previo y posterior a una intervención docente y vamos a ver qué sucede. Vamos a dar a la siguiente, por favor. Justamente hablando de la metodología, pues les presento aquí que trabajamos con 14 niños, 6 niñas, de esos 14 niños, 6 eran niñas y estaban divididos en 2 grupos, porque trabajamos en el 2020, así que en plena pandemia. Y todos ellos eran, y ellas eran estudiantes de tercer grado preescolar de un preescolar privado de la ciudad de Querétaro, todos en una edad promedio de 6 años, monolingües del español y no había ninguna consideración diagnóstica. Y bueno, todos ellos firmaron un consentimiento informado. Ay, no sé si habrá que dar la palabra ahora o más bien se me está terminando el tiempo, no sé. No, maestra, siga, por favor, siga. Ok. Muy bien, entonces, les decía que con este grupo de niños y niñas hicimos lo siguiente. Realizamos un pretest que tenía que ver con que los niños estuvieran expuestos a una narración de un texto que solamente se componía de imágenes. Ellos iban a producir las imágenes que iban viendo, además era un texto que ya había sido utilizado en otras investigaciones, y a partir de ahí, lo hicimos a través de Zoom, a partir de ahí realizamos después una intervención presencial que justamente tuvo que ver con estas 10 sesiones para analizar 5 textos literarios y enfocarnos en esta charla dialógica y en esta, charla literaria, ¿no? Después de esa intervención realizamos el post-test que tenía que ver con que las niñas y los niños se tuvieran la oportunidad de narrar nuevamente ese texto para poder observar, pues, justamente en la narración, cuáles habían sido, cuáles fueron los efectos de esa intervención, ¿no? A partir de justamente lo que habían narrado niñas y niños. ¿Podemos dar a la siguiente, por favor? Muchas gracias. Miren, preparé 3 diapositivas antes de la intervención,
previas a la intervención, durante la intervención y después. Entonces, lo primero que hicimos fue elegir cuentos. Entonces, nos dedicamos a enfocarnos en cuentos de la editorial Convel. Elegimos cuentos clásicos, elegimos 5 cuentos clásicos, pensando en que pues, representan un bagaje cultural y brindan experiencias literarias a los niños, ¿no? Y además que nos permitían tener un marco espaciotemporal muy concreto, era una cronología, o sea, era lineal, y además también había enunciaciones simples y una voz narrativa en tercera persona. Entonces, estos textos pues, nos permitieron sistematizarlo así, ¿no? Había además una densidad léxica, es decir, todos los textos literarios a los que nos acercamos tenían las características propias de la lengua escrita y había una colaboración entre texto e imagen bastante estándar, ¿no? Por decirlo así, bastante común. Y nuestra intervención, nuestro objetivo de la intervención era reflexionar y discutir sobre un cuento para poder reproducir marcas lingüísticas que aludieran a estados mentales, ¿no? Básicamente conversamos sobre los personajes, qué sentían, qué pensaban, por qué hacían lo que hacían, etcétera. ¿Podemos dar a la siguiente, por favor? Muchas gracias. Ahora vamos a hablar un poco sobre qué fue lo que hicimos durante la intervención, ¿no? Cómo generamos estos espacios para dialogar. Uno tenía que ver, evidentemente, con la lectura anticipada del cuento, con la preparación del mismo, ¿no? Tenía que ver también con vigilar los turnos de habla. En ese sentido, se propiciaba que las niñas y los niños platicaran entre ellos y entonces podíamos hacer preguntas como, oye, ¿y tú qué piensas de lo que dijo Jorge? ¿No? ¿Qué opinas? Hoy no escuché tu voz. Me gustaría mucho saber qué piensas de lo que hizo la Cenicienta, ¿no? O de lo que quería, etcétera. Entonces, esto propiciaba que si bien la docente, podía guiar ciertas conversaciones, generalmente pues ahora sí que el foco estaba en lo que decían entre ellas, ¿no? Niños y niñas. Otra cosa importante que se tomó en cuenta fue el modelaje y la verbalización de estos procesos cognitivos a los que nos enfrentamos en la lectura. ¿Qué quiere decir esto? Ay, a ver, ya no entendí. Aquí dice que no invitaron a la bruja a la fiesta. ¿Por qué habrá ido? Qué raro, yo no entiendo eso, ¿no? Porque pues si no te invitan a una fiesta, ¿por qué irías? ¿Cuál sería la intención de ir a una fiesta si no te invitaron, ¿no? Eso tenía que ver con una pregunta lanzada a las niñas y a los niños para poder dialogar sobre lo mismo. O, oigan, ¿ustedes cómo se hubieran sentido si no los hubieran invitado a la fiesta? Yo, por ejemplo, me hubiera sentido muy triste, pero estoy pensando que además de triste, probablemente también me hubiera sentido enojada, ¿no? Como esta posibilidad de tener 2 sentimientos al mismo tiempo. Entonces, eso, el modelaje y la verbalización, pues contribuía a este tipo de relaciones de la lectura con las experiencias previas. Además, también había mucho apoyo con opciones o pistas no verbales, ¿no? A ver, ¿tú qué piensas de lo que hizo a ver, pienso en otro ejemplo. Oigan, el emperador salió sin ropa a la calle. ¿Por qué será que nadie le habrá dicho? ¿No? Entonces había alguien que tenía una opinión al respecto y entonces nosotros decíamos, ¿tú qué piensas? ¿Tú hubieras estado enojada o te hubieras sentido muy contento? ¿No? Por ejemplo, ¿te hubieras sentido apenado? ¿No? ¿Cómo te hubieras sentido al darte cuenta que estabas desnudo? Etcétera. Y tenemos también, evidentemente, un énfasis en el uso de vocabulario que aludía a los estados mentales, ¿no? Este tipo de cosas de pensamiento, de sentimiento, de emoción, intención, etcétera, estaban presentes en todas las preguntas que se hacían a las niñas y a los niños. Y la última tiene que ver con modelar una situación afectiva, relajada y placentera. Los niños se sentaban en el piso, se tiraban de panza, platicamos. Evidentemente había ciertas reglas en relación a poder escuchar al otro y después de que el otro terminara de hablar yo podría decir algo en relación a eso, ¿no? Tratábamos de tener un clima de confianza y de mucho respeto. ¿Podemos dar a la siguiente, por favor? Vamos a ir ahora entonces a lo que nos encontramos. Fíjense que después de que analizamos tanto la narración previa como la posterior a la intervención, nos dimos cuenta de que haciendo uso de un análisis semántico y uno gramatical, pudimos observar que efectivamente en el análisis semántico que tenemos aquí, lo que se presentó fue que había una mayor cantidad de marcas de estado mental que tenían que ver con los sentimientos y las emociones, cosa que habíamos encontrado ya en otros estudios también. También nos dimos cuenta que había una menor cantidad y diversidad de marcas mentales que tenían que ver con percepciones y cognición.
cosa que también ya habíamos encontrado en otros estudios porque tiene que ver con la edad de los participantes. Es mucho más probable que a mayor edad este proceso cognitivo de pensar sobre la cognición se presentaría, pues ahora sí que más, ¿no? Y después tenemos que también encontramos que hubo un incremento significativo en la frecuencia de la categoría de deseos e intenciones. Es decir, después de la intervención, las niñas y los niños produjeron más marcas mentales en la categoría de deseos e intenciones. Esa fue la única que aumentó, significativamente hablando. Y cuando hicimos el análisis gramatical, nos dimos cuenta también que aumentó de forma significativa el uso de los sustantivos. Y fíjense que los sustantivos tienen que ver un poco con este lenguaje más complejo, este vocabulario académico del que hablaba Giovanni hace un momento, y tiene que ver justamente con esta posibilidad que tuvieron las niñas y los niños de usar más sustantivos que verbos, por ejemplo, ¿no? Y utilizaron también adverbios que estaban terminados en mente, cosa que también nos dio pie para interpretar que había un desarrollo lingüístico que se podía presentar de forma compleja, ¿no? Entonces, en este sentido, podríamos apuntar a que hubo un acercamiento a la cultura letrada por parte de las niñas y los niños y que eso impactó en el desarrollo no solamente cognitivo, sino social de las niñas y los niños, ¿no? Podemos ir a la siguiente, por favor, y que me parece que es nuestra última diapositiva. Muy bien, justo lo que les decía, ¿no? Este análisis nos permitió darnos cuenta de que el acercamiento con textos, y no solamente contextos, sino la posibilidad de dialogar y de establecer una conversación en torno a lo leído, pues evidentemente estaba apuntando a un desarrollo cognitivo y lingüístico en las niñas y los niños. Debo decir que nosotros no tuvimos un grupo control, dado las circunstancias del mundo. Y por supuesto que sería muy interesante poder plantear esta misma investigación con un grupo control, ¿no? Que solamente leyera los cuentos y que no dialogara sobre ellos. Pero en lo que obtuvimos, pues sí pudimos encontrar que el andamiaje docente mostró muchos efectos en la cantidad y la calidad de la expresión de estados mentales. Y entonces eso nos lleva a establecer que la escuela y la figura docente tiene un lugar fundamental en el desarrollo lingüístico y cognitivo de las niñas y los niños a través del uso de los textos, ¿no? De escenarios donde el texto sea un elemento socializador y donde el diálogo y la reflexión apoyen necesariamente el desarrollo social, cognitivo y lingüístico de las niñas y los niños. Entonces, eso fue básicamente lo que encontramos en el desarrollo de esta investigación y espero que haya sido de su agrado. Hice un esfuerzo mayúsculo porque todo esto cupiera en 10 minutos. Espero que haya sido pues lo suficientemente claro para establecer algunas preguntas. Muchas gracias. Nuevamente gracias a usted, maestra, que nos dejó con muchas inquietudes porque estamos ante niños y niñas, infantes de 5 años que tienen un gran acceso a los nuevos recursos tecnológicos, entonces hay que valorar el texto frente a estos recursos, a ver qué pasa con esos andamiajes. Muchas gracias, maestra. Bueno, pues teníamos la participación de otra compañera, pero pues por motivos ajenos a su voluntad, digamos, hoy no presenta, pero también cabe decir que en esta dinámica de conocer estas funciones de la lectura que nos han presentado las dos personas que me han antecedido, voy a presentar, me toca cerrar esta mesa, presento algo quizás que parece curioso que porque no encaja con la lectura, digamos en el sentido que estábamos viendo ahorita, pero también creo que habla, desde mi punto de vista, precisamente de algo que urge quizás ir reconociendo algunos aspectos. ¿Cuáles aspectos me refiero? Yo creo que de manera frecuente, si bien no está explícito en los documentos que acaban de presentar mis compañeros, mi compañero y mi compañera anteriores, creo que estamos ante escenarios nuevos, no solamente tecnológicos, sino también escenarios nuevos del quehacer educativo políticos, sociopolíticos y culturales. Entonces, en ese sentido, yo me he estado adentrando poco a poco en un tema quizás controversial en algunos escenarios, pero creo que interesante, lo que es buscar precisamente de qué manera las y los docentes de cualquier nivel escolar estamos haciendo uso
y reconociendo enfoques y recursos para una pedagogía diferente. Y en este caso yo me centré en esta pedagogía ecosocial en la educación formal, porque ya está dándose, digamos, se advierte su presencia, si no de manera muy fuerte, al menos con algunos indicios. Bueno, deje de darlo de vuelta porque se me salí. Ya está de vuelta. Entonces, en ese sentido, dije, bueno, creo que siempre cuando hablamos de cambios, yo me preguntaba, bueno, ¿qué queremos cambiar? Se dice indudablemente que se quiere el cambio social, que se quiere el cambio institucional y se quiere el cambio de las personas. Entonces, viene la otra pregunta, ¿por qué queremos cambiar a cualquiera de estos tres elementos antes citados si lo que tenemos ahorita, digamos, en algunos casos es muy importante y en otros se alienta la esperanza por el cambio? Pues sí, se desea un futuro mejor, por eso se quiere cambiar, digamos, los elementos pedagógicos o elementos educativos. Se necesita un modelo educativo, se afirma ahorita en la actualidad, más con los discursos de izquierda política, que urge un modelo educativo alternativo y sobre todo que es necesario formar nuevas mentalidades, sentimientos y deseos y comportamientos socioculturales. Y en esta dinámica precisamente de nuevos cambios a comportamientos socioculturales se ha dicho, digamos, una vertiente de estudios, que necesitamos una nueva brújula para la acción educativa. Sí, algo así como si estuviéramos perdidos en un bosque, no sé, en otra parte, porque pareciera ser que lo que tenemos ahorita desde esta mirada, digamos, dicen algunos de colonial, la necesidad de abandonar el rumbo de la ruta ya trazada y empezar esta nueva, con una nueva brújula. ¿Para qué? Se aspira pues a una buena enseñanza o una buena educación, y la buena enseñanza encaja precisamente en proporcionar al estudiantado conocimientos útiles, y no porque se desdeñen esos conocimientos útiles, sino porque esos conocimientos útiles pareciera ser que se arraigan mucho precisamente en esos procesos de colonización de los modos de ser estudiante, de sentirse estudiante, de pensarse como estudiante y de estar en el mundo como estudiante. Y lo estoy aterrizando, digamos, en el escenario educativo, pero podemos decir, de ser profesor, profesora, de sentirse profesora, profesora, de pensarse como profesor y de estar en el mundo de la educación como docente. Bueno, ¿para qué queremos una buena educación? Desde esta mirada, digamos, alternativa. Sería una educación, se habla mucho de esta educación humanista o humanizante, precisamente una que cultive el sentido de humanidad que nos hace falta. Insiste en esta nueva perspectiva de la investigación educativa, una nueva ruta para la humanidad, porque la ruta que llevamos, al parecer, no es del todo alentadora, o al menos no es una ruta en la que nuestro sentido como ser humano se muestra a cabalidad, sino que se muestra de manera muy estrecha o muy ligada a intereses particulares, pero no a una ciudadanía, y sobre todo una ciudadanía con una mirada ecosocial, es decir, donde nos sintamos todos y todas como partes de la misma dinámica. Bueno, en esta brújula que decían estos autores, digamos, de coloniales, hablan de rescatar el sentido de los pilares de la educación planteados por la UNESCO. Incluso ya sostienen que son 5 pilares de la educación, no 4, como lo que se señalaba en los años 90 con Delors, desde la UNESCO también, que hablaba sobre la educación es un tesoro con 4 pilares, los primeros 4 que aparecen ahí, y el quinto precisamente es el que provoca, digamos, esa revolución o esa búsqueda de cambios, que sería la de aprender a transformar. Y creo que en el caso mexicano estamos envueltos precisamente en un discurso sociopolítico y sociocultural de la transformación social y sobre todo de la transformación crítica. Bueno, transformarlos a los individuos en seres humanos parece ser una paradoja, pero no es tal paradoja, porque no todos, aunque seamos biológicamente personas, somos seres humanos. Entonces ahí precisamente se convoca que los centros escolares, la familia y la sociedad civil, como esta que encabeza la maestra Julieta, son cortafuegos sociales y culturales, es decir, evitan que se siga propagando una sola idea o un planteamiento hegemónico de la educación, de los procesos educativos y de los procesos pedagógicos, y hablan precisamente de una coeducación.
en el sentido de miradas ecológicas, miradas más integrales del quehacer educativo. Bueno, ese cambio ecosocial que apuntan estos, una vertiente del enfoque, digamos, del enfoque decolonial, que tiene, digamos, sus ubicaciones geográficas, aunque ya no hay ubicaciones geográficas en sentido estricto, pero tienen mucho peso en países como España, Argentina, Brasil, en el caso de Colombia, y México se suma de manera todavía incipiente a estos ejercicios. Bueno, un cambio ecosocial para una vida regulada y reconciliada, pero ¿con quién te vas a reconciliar en esta sistema? Si pensamos en este llamamiento que nos hacen en cambio ecosocial, pareciera ser que la humanidad estamos viviendo una vida muy disipada, muy, digamos, fuera de control. Dice, pues sí, urge precisamente entrarle a la reflexión del consigo mismo, es decir, el educar al yo interior y el yo político. Se habla pues de reconciliarte con las y los demás, es decir, educar en el amor social y el político, con la naturaleza, educar para las sabidurías ecológicas. Entonces, a todo esto le llama precisamente que las y los docentes de cualquier nivel escolar tendríamos que estar pensando en esa pedagogía ecosocial para que pudiera concatenar precisamente con los planteamientos nuevos que se hacen en países latinoamericanos, también en el caso mexicano, en este modelo reciente, educativo reciente, donde le dan gran peso precisamente a lo que sería el quehacer, digamos, de las saberes y sabidurías, o en la educación, digamos, la comunidad territorio, y sobre todo también la idea del yo como el sujeto social. Bueno, más allá de estas, digamos, grandes intenciones políticas, educación de este tipo, educación y ecopedagogía, hablan o ponen mucho sobre el macho este elemento de creatividad, que desde hace varios años ha sido, creo que un recurso, un componente nuevo que se entiende, que se suma al efecto que tendría esta educación integral, pero también se forja al calor de lo que se ha dicho mucho sobre innovación educativa, no tanto, decían estos autores, no tanto como los recursos nuevos para enseñar, recursos materiales, sino una innovación educativa como telón de fondo o la parte profunda del acto educativo, donde a través de reconocernos las y los docentes de cualquier grado escolar, como partes de movimientos de renovación pedagógica. Diremos en este caso que la renovación pedagógica no es por decir así que viene un tren y te subes. No, tienes que subirte a un tren sabiendo dónde va ese tren y para qué ese tren tiene ese rumbo y no otro. Bueno, en este sentido, en México no tenemos movimientos de renovación pedagógica al estilo, por ejemplo, que sí tienen en Brasil el centro, por ejemplo, Paulo Freire, o en España un movimiento que impulsan desde la Escuela Nueva, o en el propio Brasil. ¿Qué es lo que sí tenemos en España y nos está llegando de manera muy fuerte a los países iberoamericanos? Creo que nos llegan, o incluso las y los docentes tenemos acceso a portales de fundaciones de tipo religioso y de tipo laico, donde esas fundaciones, como las que les pongo aquí, Fundación SM México, que tiene tiene su sede en España, pero tiene también cobertura aquí en México, los invito a que entren a esos portales y se van a dar cuenta que promueven investigación educativa desde esta vertiente precisamente la ecológica. Bueno, tenemos escuelas ya como acciones concretas y redes de profesores innovadores e innovadoras precisamente que buscan esas transformaciones de fondo, no entendida como pensar sin diseñar, que es muy importante pensar lo metacognitivo o los procesos del sujeto que está aprendiendo, pero aprendiendo desde una sola dimensión. Insisten estos autores que se le quitas o fragmentas las dimensiones del ser humano como sujeto, digamos precisamente, un sujeto que tiene dimensiones políticas, sociales, culturales, indudablemente también cognitivas, pero es algo más complejo todavía. Bueno, y estas fundaciones, o cómo asegurar nosotros de que estamos frente a fenómenos nuevos o alternativos de educación.
precisamente accediendo a recursos y materiales que están a través de esas redes, de esas páginas web. Ahí les pongo una, pero hay muchas, o sea, muchas otras fundaciones a las que podemos tener acceso a esos materiales nuevos que son provocadores. Bueno, doy ahorita, digamos, algunos ejemplos. Dice, ¿cuáles campos formativos están promoviéndose desde esta mirada ecológica y entender que las personas, para ser seres humanos, tenemos que concebirnos en múltiples dimensiones? Una, primeramente en campos formativos que hablen sobre sabiduría y educación, donde está esta página web del Centro de Estudios de las Tradiciones de Sabiduría. Nos ofrece, pues, esta pura página nos ofrece artículos, materiales, libros, seminarios y cursos, y que creen, todos son gratuitos. Entonces, ejemplos de esos textos que se están poniendo, digamos, y se entiende desde que a partir de este siglo XXI están tomando y circulando como literatura obligada en los procesos formativos de las y los docentes. Por ejemplo, el texto de el aprendizaje de la sabiduría, que se aplica precisamente ya en las aulas, o los cuentos de enseñanza del maestro Sufi. Son cuentos muy diferentes son cuentos diferentes a la Cenicienta, porque tienen otra intencionalidad formativa. Bueno, está esta vertiente de filosofía para niños, donde están los proyectos el proyecto 13-18, de 13 años a 18 años, de Matthew Lipman, y novelas y cuentos. Hay los títulos son filosofía para niños y capacitación democrática freiriana. Las páginas web, tenemos aquí en México una federación que impulsa, pues, esta filosofía para niños, y páginas o videos de YouTube, filosofía para niños Oaxaca. O sea, ya hay varios estudios de caso en la situación, en el contexto mexicano, que refieren que sí estamos, o sea, México se está sumando a estos esfuerzos de innovación educativa con una gran tendencia de izquierda, o una nueva manera de entender el quehacer educativo, y está el logo de esta fundación, y hay muchos recursos. Bueno, ¿educar para qué? ¿Para qué es esta filosofía? Pero es educar, pues, para la emancipación. Bueno, se cruzan con nuestras miradas en estos campos formativos la propuesta de inteligencias múltiples, educación de las emociones y sentimientos, que no nos son nuevas ahorita como revisores de estas tendencias educativas, y ya todos sabemos de Gadamer, sabemos de estos grandes autores, sabemos de Goleman, sabemos de todos ellos, pero hablamos, pues, de esta literatura que está saliendo de manera rápida y poniéndose a disposición de las y los educadores. Entonces habla estos son 3 títulos que les ofrezco y 2 imágenes. Bueno, ¿qué más tenemos en esto? Tenemos también una vertiente que casi no se ha abordado, pero parece ser que está cobrando auge en estos planteles, o desde estas planteles y fundaciones, la revisión del papel de las espiritualidades. Es en plural porque hablan de espiritualidades laicas, espiritualidades religiosas, y también de las interioridades y el papel de la meditación. O sea, creo que de las asignaturas que se impuso, que se planteó o renovó el mapa curricular en la administración pasada del modelo educativo anterior, hablaba precisamente un poco de esa educación emocional, y una parte de estos ejercicios era la meditación. Y bueno, está este título, Soy yo, aprendo a ser persona. Proyectos Aulas Felices, que están dispersos en Iberoamérica. Psicología, sin el impulso a la psicología educativa aplicada a la educación. Documentales hay varios, hay muchos. En uno de ellos es Entre Maestros, desde esta perspectiva de esas perspectivas. Está la otra páginas que son de una maestra, Aula de Elena. Es decir, hay una infinidad de recursos. Está otra vertiente que habla de educación y cultura moral, precisamente como un elemento necesario, no como la moral como moral cívica y ética, sino una moral más profunda todavía. Y nos señalan precisamente que uno de los viejos textos que quizás ustedes leyeron siendo población joven fue la de Ética para Amador. Ese texto indudablemente transformó de manera diferente, y habla de otra de las grandes, digamos, estudiosas de la moral y la filosofía, como esa de la Cortina,
y habla de un sinfín de elementos que entrecruzan, que educación y cultura moral se entretejen para hablar de convivencias democráticas, para hablar y vivir en convivencias democráticas. Bueno, con el afán de ser un poco más rápida y en esta dinámica, pues habla también del papel de la educación estética, y cómo se sostiene esto, pues con proyecto Ecoarte, películas El Milagro de Candeal, y les pongo ahí unas ilustraciones para, al final de cuentas, de qué se trata, digamos, este enfoque de ecoeducación y ecopedagogía, de promover a tempranas edades un activismo social y lucha por la justicia social. Es decir, hay de trasfondo precisamente una gran mirada o una mirada integral sobre lo que son los derechos humanos, pero no derechos humanos únicamente desde el enfoque legal, sino también desde un enfoque integral, donde se entiende precisamente que hace falta, digamos, estas, como dice la portada de esta revista de una página, pues esto que impulsen este activismo social, que hace falta entrarle a estas nuevas vertientes alternativas. Los cuentos de Quique, ahí está una de las portadas, no problematizan, o sea, hablan de otro tipo de cuentos, unos tipos de cuentos en las que a la manera o bajo la tónica misma que hacía de esta de Mafalda, son estos cuentos, o cuentos de derecho y del revés, son cuentos de derechos humanos para niñas y niños, desde infantes de preescolar hasta adultos o, bueno, adolescentes y jóvenes. Una revista se entiende que está muy de la mano con este movimiento de pedagogía ecosocial o ecopedagogía, es Cuadernos de Pedagogía, que tiene varias décadas, precisamente nace a finales de los años 90 del siglo pasado y se impulsa de manera muy fuerte en la que sería una nueva ruta de la pedagogía como acto, digamos, comprometido con este activismo social. Bueno, está esta página web donde saqué precisamente que acaban de celebrar con Carmen Pellicer de Ibarra, esta webinar del impacto de la investigación en el proceso de aprendizaje. Creo que estamos viendo todo eso. Bueno, está por celebrarse, empieza la próxima semana, pero ya se cerró las convocatorias de eso, lo que viene siendo a través de la Fundación ESM, unos congresos, digamos, paralelos o simultáneos en México, Argentina, Brasil, Colombia y España, de lo que viene siendo esta mirada o esta nueva mirada. Está el material disponible en la página esta de la Fundación SMS, gran material que aborda muchos temas nuevos y creo que nos urge adentrarnos un poco más a todo eso. Bueno, ¿qué más? Indudablemente aprovecho el espacio para hacer la invitación a todas y todos los que nos están escuchando y viendo para publicar en el número 3 de esta revista que desde aquí de Zacatecas se elabora, desde el Universidad de Zacatecas, pero tenemos la fortuna de ya estar al menos presente y anunciada en la página de la Universidad de La Rioja en España. Es decir, ya ocupamos un lugarcito en ese listado de revistas que promociona esta universidad, este portal de la Universidad de La Rioja, que dicho sea de paso, tiene la intención de innovar la investigación educativa. Y creo que es lo que nos ocupa hoy, cómo innovar todo esto. Pues agradezco su fina atención y dejo de compartir para dar paso a las preguntas que estén en el chat. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues tenemos un comentario de la maestra María del Refugio Magallanes, que dice que en la primera década de este siglo se acuñó el concepto de ciberlector para referirse a nuevas prácticas lectoras. ¿Cómo se podría indagar sobre este aspecto y su posible impacto en la educación formal? Creo que esta pregunta va para el maestro Giovanni. No sé si nos podría apoyar. Claro que sí. Pues quizá mencionar que entre las distintas habilidades, y hablando del concepto de alfabetización,
quizá vendría a mi cabeza lo que es la alfabetización digital o la alfabetización tecnológica. Entonces, esta también es una habilidad justo a desarrollar, algo que se ha visto justo en la formación de estudiantes, y no solo de básica, sino en general, hasta nivel licenciatura, es el enorme mundo, océano, universo en el que hay información, y el hecho de poder identificar, encontrar información verdadera, de fuentes confiables, pues es una habilidad justo que quizás está trabajando de cierta manera incipiente. Me atrevería inclusive a decir que no está dirigida específicamente o no está tan planeado o desarrollada justamente como un contenido curricular. Sin embargo, yo creo que evidentemente se llegará a convertir en tema de conocimiento. Así como hoy en día se trabaja con la alfabetización académica a nivel licenciatura, yo creo que también en cierto momento se trabajará con la alfabetización tecnológica o digital, y eso implicará dentro de los distintos aspectos esta parte de ciberlector, ¿no? Porque si bien nosotros podemos usar las mismas habilidades cognitivas en un texto físico o en un texto digital, el simple hecho de poder abordar y explotar todas las posibilidades que hay en plataformas digitales, en las distintas medios para obtener esta información, pues son conocimientos independientes, ¿no? Por un lado tenemos los relacionados con habilidades lectoras, de lectura y escritura, y por otro, pues de acceso a la información, de interacción con las distintas plataformas, y creo que pues es un área sumamente nueva de trabajo hoy en día. Esa sería como de manera general mi perspectiva. Muchas gracias. También hay una pregunta referente a si puedes recomendar algún test o algunas herramientas para identificar si somos analfabetos funcionales. Respecto a eso, bueno, es interesante, es complejo. Existen distintos instrumentos, he leído distintas investigaciones, no obstante son cuestionarios más que nada cerrados, son abiertos y son ejercicios. Generalmente ahorita no podría identificar alguno en específico, pero lo que se suele hacer en este tipo de evaluaciones iniciales o diagnósticas es la parte académica requiere necesariamente identificar un área de estudio, ¿no? Filosofía, psicología, medicina, sociología, ¿no? A partir de un determinado texto, de un área de estudio en particular, lo que se hace es entregar un texto a aquella persona y justo, ¿no? Pedir a productos muy puntuales, ¿no? Desde quizá realizar una ficha de trabajo, obtener la información más importante y escribir un ensayo o algo, información relacionada con un texto o un tema en particular, ¿no? Generalmente quienes revisan o ven este tipo de temas o producciones son gente experta en el área del conocimiento a trabajar, y podrá decir y justamente identificar justamente si tiene o no tiene dichas características. Es decir, probablemente se le pueda entregar 3 textos completos o 3 libros completos o 3 artículos sobre un tema en particular, y evidentemente pues tendrá que ir a ciertas habilidades como el tema a desarrollar, la información que se quiere rescatar, el tema central del ensayo, por ejemplo, e inclusive la misma estructura, ¿no? ¿Cuál es la estructura que tiene? Si retoma todos los textos, si hace una contraste, una comparación, si está haciendo una justificación de algo al respecto y si esa está fundamentada en los textos, ¿no? Entonces, generalmente depende del área del conocimiento, depende del producto, tanto escrito como lector, hasta la forma de producirlo. También la alfabetización académica dice que es un discurso que se trabaja y que ese discurso lo podemos asimilar o tener o apropiarnos dependiendo de nuestro nivel de conocimiento del tema que estemos abordando. Entonces, varía mucho dependiendo de áreas a áreas, pero yo no podría identificar alguno. Quizá podría sugerir investigaciones de cursos propedéuticos de alfabetización académica, y ahí vienen algunos ejemplos de distintas áreas. Esa sería como que la visión global que podría compartir. Muchas gracias. Y la otra pregunta es que si consideras que entre más uno lee, pues como que va cerrando esta brecha entre ya ser pues analfabeto funcional, o no es así, o no es solamente con leer. Esa es una pregunta bien compleja porque por un lado está la premisa que leer, o sea, leer en general ayuda a disminuir esa
esa brecha, y en cierto sentido es cierto, porque hay habilidades cognitivas comunes, ¿no? Como la inferencia, el conocimiento del mundo, anticipaciones, independientemente del texto que se lea. Sin embargo, hay textos académicos que requieren de habilidades más específicas, ¿no? Es decir, que podrían ir en contra de esta hipótesis y decir, no porque alguien lea mucha literatura, necesariamente tiene las estrategias y habilidades necesarias para abordar un texto, por ejemplo, inicial de filosofía o de sociología, ¿no? Quizá tenga habilidades de lectura en general muy buenas, pero si no trabajó específicamente habilidades académicas, como la extracción de información, cómo abordar un texto, como la apropiación de un discurso, varía. Entonces, sí contribuiría de manera general una persona que es lectora habitual. Sin embargo, también dependerá mucho de qué tanto familiarizado está con los textos de estudio de las áreas en general y en particular. Eso también influiría mucho. Inclusive hay quienes afirman que quienes no suelen ser lectores recurrentes, pero que sí suelen leer mucho sobre un área del conocimiento en general, tendrán evidentemente más habilidades para ciertas áreas de estudio que alguien que lee literatura, por ejemplo, de manera general. Muchísimas gracias, Giovanni. Si alguien igual tiene alguna pregunta, puede levantar la mano, abrir su micrófono y hacerla sin ningún problema. Hace rato notamos que alguien había levantado la mano, pero igual si ahorita quiere comentar sin ningún problema, una disculpa, pero teníamos así planeadas, se comentó al principio que eran las ponencias y posteriormente las preguntas. Igual si quieren retomar, sin ningún problema lo pueden hacer. Y hay una pregunta para la maestra Corema, que es: en el modelo educativo de la reforma mexicana del sexenio pasado, se habló de función social de la lectura desde la escuela. ¿Cuál sería en el modelo educativo vigente dicha función de la escuela? Entonces, no sé si la maestra Corema nos puede ayudar a contestarla. Hola, perdón. Sí, claro, es que se trabó mi computadora y no alcancé a escuchar muy bien en relación a la pregunta. Tenía que ver con el nuevo modelo educativo y, perdón, se trabó. Así es, y la función social de la lectura desde la escuela. Y desde este modelo, pues, ¿cuál sería esa función? Sí, bueno, pues la idea y la propuesta de la NEM a grandes rasgos, porque no es que sea tampoco una experta en ella, pero tiene justamente que ver con las modalidades distintas de la lectura y la escritura a través de la generación del trabajo por proyectos dentro del aula. Entonces, la intención desde esta perspectiva tiene que ver justamente con explorar estas nuevas modalidades, bueno, no nuevas, sino estas diversas modalidades de lectura y escritura para emancipar al ciudadano. Entonces, en ese sentido, me parece que dentro de nuestra actual reforma, está ese lugar en donde se utiliza la lengua escrita justamente para emancipar, para conocer, para hacer una crítica social y para conocer el mundo, evidentemente. No sé si respondí la pregunta, pero me parece que sí está presente. Creo que sí quedó claro. Bueno, desde mi perspectiva, igual si alguien no puede comentar y con gusto la maestra Corema contesta. La otra es, bueno, es como un contexto y después viene la pregunta. Desde la cercanía con un pequeño de 5 años, advertí que goza de un amplio repertorio lingüístico, pero también de que en una narración convencional infantil incorporaba interpretaciones de elementos culturales y sociales del presente. Estos elementos se dejan de la valoración de las huellas lingüísticas que quizás espera la o el adulto, que en ocasiones es mal vista. ¿Qué implica esto para la o el docente de preescolar? Sí, bueno, yo creo que es muy importante establecer que el centro son las niñas y los niños, y en ese sentido tenemos que acercarnos a lo que en ese momento pueden producir, ¿no? Sin pensar sin darle un juicio moral a lo que están produciendo, sino simplemente se trata de lo que su desarrollo lingüístico y cognitivo les está permitiendo en ese momento. Y a partir de ahí creo que la idea también tendría que ver con priorizar, ¿no? Probablemente en este estudio en particular que yo les compartí, pues había todavía ciertos detalles en relación a la narrativa de los niños que hubieran permitido, o sea, que tenían todavía mucho por lo que trabajar, ¿no? Entonces, en ese sentido, si nosotros nos hubiéramos puesto a
evidentemente porque no era un trabajo académico que apuntara a eso, pero creo que tiene que ver con priorizar, ¿no? Entonces nosotros dejamos un poco de lado el tema de cuál era la producción narrativa de las niñas y los niños en ese momento, porque no estábamos intentando incidir en ello, ¿no? En que narraran mejor. Pero por supuesto que tenía mucho trabajo por hacerse en 5 años en relación a la narración. Pero nos enfocamos más entonces en el desarrollo justamente de este vocabulario para impactar el desarrollo de la teoría de la mente. Creo que para un docente de preescolar, la intención primordial tiene que ver con a qué estamos dando prioridad, porque habrá momentos en los que habría que apuntar a desarrollar esta narrativa y esta composición justamente del desarrollo lingüístico, y habrá momentos en donde se habrá que apuntar a desarrollar otras cosas. Creo que tiene que ver con priorizar, ¿no? Y con asumir que las niñas y los niños, en función a los esquemas cognitivos que tienen, podrán responder de cierta forma, ¿no? Sin querer adelantarnos tampoco. Muchas gracias, maestra Corema. Y aprovechando que usted tiene el micrófono, hay otra pregunta que dice, ¿qué tipo de cuento se debe leer para que el infante tenga un desarrollo cognitivo? Bueno, tienes que leer un cuento, uno que te guste. Que tú como mediador de la lectura tienes que partir de que lo que estás haciendo por ese niño o esa niña es un regalo. Tú le estás regalando la oportunidad de acercarse a la lengua escrita. Y desde ese lugar, creo que lo más básico tendría que ver con algo que tú también disfrutes. Pero además de eso, creo que sí hay algunas características que habría que puntualizar. Yo creo que textos que tengan una densidad léxica propia de la lengua escrita, ¿no? O sea, que tengamos muchas palabras de contenido, muchos adjetivos, muchos adverbios, muchos verbos en sí mismos. O sea, creo que eso es un observable de que la lengua escrita apela a la lengua escrita y no necesariamente a la oralidad, porque hay bastantes textos que justo lo que hacen más bien es traducir la oralidad. Y eso los aleja de todas las características de la lengua escrita. Yo creo que primordialmente esa tendría que ser la idea, pero puedes leer cuentos, puedes leer fichas informativas, infografías, pequeñas enciclopedias, etcétera. O sea, creo que mientras más amplio es ese escenario lector, muchas más posibilidades habrá para que ese niño o esa niña sean usuarios efectivos de la lengua escrita. No creería que hay una sola cosa que funcione más que otra, pero creo que sí el tema de encontrar textos que respeten las particularidades de la lengua escrita es muy importante. Muchísimas gracias. Y aquí también complementando su comentario, una participante comentó que a los niños se les puede leer diversos géneros literarios siempre y cuando haya un mediador lector competente. Entonces, pues agradezco mucho su participación, maestra Corema, y si me lo permiten, hay una pregunta para el maestro Giovanni que dice que ¿qué papel juega la o el docente en la alfabetización académica? Si es tan amable, maestro Giovanni. Claro, pues yo diría que es fundamental, ¿no? A diferencia de la lectura literaria, por ejemplo, la lectura por placer, la cual, si bien la escuela también tiene una función sumamente importante, a veces hay otros espacios como el hogar, la familia, los amigos. La alfabetización académica es totalmente dirigida, ¿no? Sería inusual o extraño, ¿no? Que un papá ponga a su hijo a hacer un resumen, un ensayo, recuperar las ideas principales de algo, ¿no? Entonces, literalmente está enfocado en contextos totalmente académicos, desde cuestiones muy elementales como hacer un pequeño resumen en sexto de primaria, por ejemplo, de cierta información, pero pues que todo eso es dirigido, ¿no? Yo recuerdo mucho, es una experiencia personal que a mí la primera vez que me pidieron hacer un resumen, pues yo no sabía cómo hacerlo, ¿no? Yo preguntaba, ¿y cómo sé qué es más importante, qué cosa es más importante que otra, ¿no? Entonces es aquí donde se empieza a dirigir y guiar todos estos elementos. Es decir, es fundamental el papel del docente porque en realidad es el espacio idóneo para que justo se puedan desarrollar estas habilidades. La diferencia es que los procesos de lectura y escritura son distintos. Justamente no es lo mismo leer una bibliografía o leer un capítulo de un texto sobre biología marina
que leer una novela o un cuento. Las intenciones son distintas, la información distinta, el discurso es distinto, inclusive el mismo escritor tuvo intenciones comunicativas totalmente distintas. Entonces, hay una información que justamente queremos contrastar y es importante que las y los docentes identifiquen, ¿no?, qué intenciones tiene un texto y con qué intenciones estamos leyendo y escribiendo. Con intenciones creativas, con intenciones lúdicas, con intenciones de disfrute o con intenciones sumamente puntuales, ¿no? Es decir, quiero aprender tal tema en particular y quiero al menos apropiarme de los 5 elementos más importantes de este texto. Entonces, es fundamental tener esa claridad, que no siempre leemos de la misma manera. Saber y leer no es simplemente poder comprender un texto, sino conocer esta gama de intenciones y escribir es la misma intención, ¿no? No es lo mismo leer, escribir un mini cuento, un mini relato, una mini bibliografía, que escribir la información que consideramos más importante de un contenido específico. Entonces, yo diría que la relevancia que tienen los docentes es fundamental en la alfabetización académica y quizás solamente aclarar, la alfabetización académica habla de la educación superior, que es nivel licenciatura en áreas de estudio particular, y la alfabetización académica temprana busca favorecer estas prácticas desde antes de llegar a esa educación, ¿no?, que es cuando se trabajan textos con la intención específica de aprender cualquier área de estudio, estaríamos trabajando alfabetización académica temprana, pero es exclusivamente o directamente con la intención de aprender o empaparnos de algún tema particular enfocados a un aprendizaje, ciencias naturales, ciencias sociales, biología, etc. Esa sería la importancia que tendrían los docentes en este contexto. Muchas gracias, maestro Giovanni. Y hay una pregunta para la doctora María del Refugio, que dice así: desde la pedagogía ecosocial en la educación formal, ¿cómo percibe esta tendencia educativa respecto al concepto de aprendizaje situado y si estas son compatibles? Entonces, doctora, si nos pudiera contestar. No, claro que sí, fíjese. No, estaba acordando precisamente, creo que hace 20 años atrás, Frida Díaz Barriga, para el caso mexicano, y retomada precisamente ahorita en el modelo vigente, hablaba dice, a ver, tenemos prácticas educativas que no son prácticas, digamos, ella decía, auténticas. Hablaba de que esas prácticas educativas que realizábamos dentro del aula estaban descontextualizadas. Y una manera de contextualizarlas era precisamente hacer actividades que estuvieron una gran carga, digamos, una gran carga contextual, donde precisamente una actividad pensada en el contexto en el que desde el contexto se trazara un objetivo y un objetivo donde la cultura, el papel cultural le daba un toque diferente precisamente a esa actividad y se lograba algo sustantivo con eso. Hablaba de que ese proceso no solamente, bueno, de situar al estudiante en el contexto y en su cultura y desde su cultura lo llevaba a pensar de manera diferente, sino a tener procesos de cognición situada, y al tener procesos de cognición situada lograba un proceso de empoderamiento a través de la acción educativa, el proceso educativo. O sea, esa persona quedaba facultada para pensar la realidad social de manera diferente. Entonces, si hay una cercanía con este planteamiento ecopedagógico, pero también es cierto que para el planteamiento ecopedagógico, dice, sí, hace falta una planeación pensada en los elementos cognitivos de la persona, pero va mucho más inclinada a lo social, al activismo social. No sé, desde ya lo anterior, porque primero tendrá que pasar el sujeto por un proceso de aprendizaje cognitivo para llegar a ciertos niveles de concienciación que lo lleven a percibirse como sujeto social. Y pensar en el aprendizaje situado y es uno de los grandes primeros pasos que intentamos dar como docentes en cualquier nivel escolar. Gracias. Y hay otra pregunta para usted, doctora, permítame tantito. Dice, si hay tantas pedagogías, ¿por qué los procesos de enseñanza-aprendizaje siguen igual? Bueno, más bien los procesos de aprendizaje intentan, a cualquier nivel educativo, intentan acercarse a lo que pareciera ser las vanguardias pedagógicas, llamémoslas así, vanguardias pedagógicas. ¿Por qué? Porque el propio, creo que también lo decía Pablo Latapí, y también otro
bueno, Pablo te decía, no estamos casi nunca conformes con el tipo de educación que tenemos. Entonces, ¿por qué estamos, si hablamos de innovaciones pedagógicas, por qué estamos casi igual? Los resultados que arrojan ciertas, bueno, ciertos datos cuantitativos del quehacer educativo, sí hablan de malos números, malos resultados, pero también es cierto es que eso se quedan a cierto nivel de la apreciación de lo que es el proceso educativo. Y en este caso, estas pedagogías dicen, sí, si vemos únicamente los elementos cuantitativos del acto de aprender en la acción cognitiva, no nos es suficiente todavía, pero a veces los otros aprendizajes superan lo cognitivo. Si formas o educas más allá de lo metacognitivo, lograrás otros resultados, pero esos no se cuantifican, ni siquiera a veces se cualifican. Entonces, ¿por qué hay tantas pedagogías? Pues porque estamos siempre en la eterna transición en el quehacer educativo. Yo diría que estamos en la eterna transición y se busca en todas estas pedagogías nuevas mirar a la persona de forma integral. Se busca impulsar una educación integral. Es complejo o demasiado complejo una educación integral, pero nos acercamos a veces de manera gradual a esos procesos. Muchas gracias, doctora, y me gustaría terminar esta mesa con este comentario que me parece muy pertinente, que es: nuestra función docente ser mediadores lectores, seleccionar libros, crear espacios de lectura y de creación literaria, así como propiciar en los tutores o cuidadores sean mediadores también. Obviamente que seamos lectores permanentes tanto por placer como utilitarios. Espero que les haya gustado esta primera mesa en la cual nos encontramos. Creo que son ponencias muy pertinentes, muy interesantes y muy innovadoras. Y para la asistencia, no se preocupen, en este foro no vamos a tomar asistencia, ya que varios ingresaron a este foro, pero no podrán ingresar en tiempo sincrónico. Es por eso que estamos grabando las sesiones y se les harán llegar con tiempo a sus correos electrónicos por si las quieren volver a ver. Igualmente nos vemos el día de mañana y quiero agradecerles pues su participación en esta primera mesa y pedirles de favor que quien quiera y esté de acuerdo pueda prender su cámara, esto con la finalidad de que como asociación civil nosotros pues validamos todos los procesos que hacemos. Entonces que quien quisiera para tomar la foto de la primera sesión, pues se los agradeceré enormemente. Y recuerden que mañana nos vemos a las 18 horas. Entonces espero a que prendan sus cámaras, tomo captura y nos estaremos viendo mañana. Muchas gracias a las y los ponentes. Excelentes ponencias. Muchas gracias, ya tomé la captura y nos vemos mañana. Que tengan excelente noche. Igualmente a todos, excelente descanso, que estén muy bien. Muchas gracias, Bueno. buenas noches. Muchas gracias igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches a todos.